La mirada que cambió todo. Hay momentos en la vida en los que todo parece transcurrir en calma, como si cada pieza estuviera justo en su lugar. Días en los que creemos tener el control, cuando la rutina nos arropa con una falsa sensación de seguridad. Fue en uno de esos días que ocurrió. Un día aparentemente común. No había señales. No hubo advertencias. Solo la lluvia golpeando los cristales, el murmullo lejano de una ciudad adormecida y el eco de mis propios pensamientos mientras creía estar sola, completamente sola. Esa noche decidí darme un respiro. Me quité los tacones, solté el cabello, y con una copa de vino en la mano, me dejé caer sobre el sofá como si por fin pudiera soltar el peso invisible que cargaba desde hacía semanas. La casa estaba en silencio. No se oía nada. Ni pasos, ni voces, ni puertas. Y en medio de ese vacío, sentí una libertad íntima, casi infantil, hasta que lo sentí. Fue como una corriente eléctrica que recorrió mi espalda. Un escalofrío repentino, sin razón aparente, como si alguien me estuviera observando desde la penumbra. Giré lentamente la cabeza, con ese instinto primitivo que a veces te salva, y ahí estaba. De pie. Inmóvil. En la entrada del pasillo, con una mirada fija que no necesitaba palabras. Y aunque todo en mí gritaba que eso no debía estar pasando, algo dentro de mí, algo oscuro, dormido, inesperado, se despertó en ese mismo instante. Sus ojos no eran los mismos de siempre. No eran los de un familiar más. No eran los ojos del hombre amable con el que había compartido tantas cenas en familia. Aquella noche, su mirada tenía algo distinto, una mezcla de deseo contenido, de sorpresa por lo que veía, y de ese tipo de necesidad que no se grita, pero que se siente, y se contagia. Me quedé inmóvil. En otro contexto, habría dicho algo. Habría preguntado qué hacía ahí, o le habría pedido que se fuera. Pero no dije nada. Porque aunque mi mente intentaba comprender, mi cuerpo ya había reaccionado. La tensión entre los dos era como una cuerda que se estira y amenaza con romperse. Nadie dio el primer paso. Nadie dijo la primera palabra. Y aún así, los dos sabíamos que algo acababa de comenzar, algo que cambiaría nuestra historia para siempre. No se trataba solo de infidelidad, ni de tentación, ni siquiera de morbo. Se trataba de ese tipo de conexión que ocurre una sola vez, en el momento menos esperado, y que ni el miedo ni la lógica pueden detener. Hoy te contaré lo que pasó esa noche. Con todos los detalles. Con la verdad que muchas veces se oculta detrás de lo prohibido. No para justificar nada, sino para que entiendas cómo una mirada puede hacer que todo se desmorone, o tal vez, que todo por fin tenga sentido. La casa, el silencio. Y una presencia que no era mía. La casa tenía ese olor particular que solo aparece cuando todo está en calma. Un aroma a madera, a recuerdos viejos, a soledad bien llevada. Era una noche de lluvia, de esas que invitan al recogimiento, al silencio, a la introspección. No tenía planes, ni visitas, ni compromisos. Era mi momento. Uno de esos raros instantes en los que una mujer se siente dueña de su tiempo, de su cuerpo, de su piel. Me puse una bata suave, de esas que acarician más de lo que cubren. No por nadie, sino por mí. Me serví una copa de vino tinto, me acomodé en el sofá con las piernas dobladas y dejé que la tenue luz del pasillo pintara sombras en la sala. La televisión estaba encendida, pero no la veía. Lo que veía era mi reflejo en el ventanal. Ese reflejo que a veces nos habla más que cualquier palabra. Pero algo cambió. Primero fue un ruido leve, como una respiración contenida en la oscuridad. Luego, esa sensación inconfundible de no estar sola. No fue miedo lo que sentí. Fue otra cosa. Un cosquilleo en la nuca, una vibración sutil en la base de la espalda, una especie de alerta emocional que solo se activa cuando alguien te está observando de verdad, no con los ojos, sino con el deseo. Giré la cabeza lentamente, sin prisas. Y ahí estaba él. De pie. Apoyado contra el marco de la puerta como si siempre hubiera pertenecido a esa cena. Su ropa estaba algo mojada por la lluvia, el cabello ligeramente despeinado, y sus ojos, esos ojos ya no eran los mismos.
Había visto esa mirada antes, pero nunca dirigida a mí. Era intensa, fija, y tenía ese brillo que solo aparece cuando alguien está cruzando un límite por dentro. Era él. El esposo de mi tía. El hombre serio, correcto, siempre educado, siempre distante. ¿Qué hacía ahí, parado frente a mí, en medio de esa noche que se suponía mía y solo mía? No lo sabía. No pregunté. Algo en su expresión me detuvo. No era una invasión, era una confesión muda. Una súplica de piel. Una presencia cargada de todo lo que nunca se dijo, de todo lo que jamás se pensó posible, hasta ahora. Me quedé quieta, observándolo. Y en ese silencio compartido, entendí que a veces lo prohibido no llega con ruido. Llega así, caminando descalzo por el pasillo, con la respiración agitada y los ojos cargados de preguntas que no esperan respuestas. Y entonces supe que esa noche ya no sería solo una noche. Sería el inicio de algo que jamás podríamos deshacer. El juego silencioso que comenzó con un roce. Él se acercó en silencio. No hubo palabras, solo pasos lentos y una mirada que lo decía todo. Se sentó a mi lado, sin tocarme, pero tan cerca que el calor de su cuerpo me envolvía. El ambiente se volvió espeso, cargado de una tensión que respirábamos los dos, como si el aire se hubiera transformado en deseo contenido. Su mano, temblorosa, se deslizó sobre el sofá hasta rozar levemente mi muslo. Un gesto mínimo, pero suficiente para despertar un fuego que llevaba tiempo dormido. No lo detuve. Tampoco lo invité. Simplemente lo permití, atrapada en un silencio compartido que hablaba más fuerte que cualquier palabra. No hubo besos, ni palabras dulces. Solo miradas profundas y roces que cruzaban límites invisibles. Era un juego sin reglas, sin lógica, sin redención. Cada gesto era una pregunta muda, y cada reacción nuestra, una respuesta afirmativa. Lo prohibido, en ese instante, dejó de serlo. Y el deseo tomó el control. Los límites que se desdibujan cuando el deseo es más fuerte. Lo que pasó después fue inevitable. No hubo una orden, ni una decisión clara, simplemente ocurrió. Sus manos dejaron de ser tímidas. Se deslizaron por mi cintura, subieron por mi espalda, y mi piel reaccionó como si hubiera estado esperando ese contacto desde siempre. No dije nada. Él tampoco. Pero nuestros cuerpos empezaron a hablar por nosotros, como si se entendieran en un idioma que nunca habíamos usado antes. Nos besamos. Y ese beso no fue un error, fue un reflejo. Fue el resultado de años de represión, de miradas contenidas, de carencias emocionales y silencios guardados. Todo explotó ahí, en ese sofá que ya no era solo un mueble, sino el escenario de una rendición mutua. El mundo dejó de importar. Solo existía ese instante. La culpa aún no había llegado. El juicio tampoco. Solo la necesidad cruda de sentirse deseado, de pertenecerle a alguien aunque fuera por una noche, aunque fuera en secreto. Porque a veces, cuando la soledad duele demasiado, el cuerpo encuentra consuelo donde el alma aún duda. El instante después, cuando todo cambia. Después del clímax, el silencio regresó. Pero ya no era el mismo. Era más denso, más incómodo. Él se vistió sin decir nada. Yo me quedé sentada, con la bata desordenada, mirando al vacío. No había lágrimas, pero sí una presión en el pecho, una mezcla de satisfacción y remordimiento que se cruzaban sin pedir permiso. No hubo promesas, ni arrepentimientos en voz alta. Solo una verdad compartida que flotaba en el aire. Habíamos cruzado una línea. Una que no se puede borrar, aunque uno quiera. Él se fue sin mirarme. Y yo, al quedarme sola, me pregunté si aquello había sido un error, o simplemente una consecuencia de tanto callar lo que el cuerpo pedía a gritos. El secreto que me cambió para siempre. No lo dijimos. No lo repetimos. Pero quedó ahí. Un instante que no se olvida. Que me mostró quién soy cuando nadie ve. El deseo no siempre se arrepiente. A veces, un solo instante lo cambia todo. Si esta historia te tocó, suscríbete a Plenitud Secreta. Aquí, el deseo siempre encuentra su voz.